Bueno, continuemos. Recordemos ahora que la serie compleja de Fourier estaba descrita como f de t, que es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de Cn por e a la j n omega 0 de t, donde Cn es igual a 1 sobre t por la integral desde 0 hasta t de f de t por e a la menos j n omega 0 de t diferencial de t. Recordemos que una de las condiciones más importantes para esta serie es que las funciones son de tipo periódico, es decir, que f de t es igual a f de t más t, es decir, que la función se repite cada cierto periodo de tiempo t. ¿Qué pasa si hacemos que t tiende a infinito? Si t tiende a infinito, entonces f de t va a ser diferente a f de t más t. Es decir, que la función nunca se repite. Por lo tanto, si t tiende a infinito, se dice que la función es no periódica. Si la función es no periódica, entonces estamos hablando de todo el tipo de funciones. ¿Qué implica que t sea no periódica? Que t sea infinito. Pues sabemos que f es igual a 1 sobre t y que omega es igual a 2pi por f. Por lo tanto, omega es igual a 2pi sobre t. En este caso, nosotros vemos que si t tiende a infinito, entonces omega tiende a 0. ¿Qué pasa si nosotros sustituimos el coeficiente Cn en f de t? Nosotros podremos reescribir entonces que f de t sería igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de Cn, que es igual a 1 sobre t por la integral de 0 a t de f de t e a la menos j n omega 0 de t diferencial de t por e a la j n omega 0 de t diferencial de t. Aquí, si ven, podemos tener una complicación porque tenemos aparentemente las funciones son en términos de t. Para evitar esto, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir en la función del coeficiente a t por una variable auxiliar que nos va a servir para poder seguir desarrollando el procedimiento, que sería x. Y entonces haríamos la integral en términos de x. Ahora, si se acuerdan, nosotros tenemos que 1 sobre t es igual a f y esto es igual a 2 pi omega. En este caso estamos hablando de omega 0, por lo tanto sería omega 0. Nosotros podemos sustituir entonces este 1 sobre t por, vamos a dejar omega 0 que sea igual a 1 sobre 2pi. Falso. Mal. Se reescribe, este está mal.
Iniciamos desde la serie compleja de Fourier. Tenemos que la serie compleja de Fourier básicamente nos dice que la función f de t es igual a la sumatoria de menos infinito a infinito de Cn por e a la j n omega 0 de t, donde Cn, que es el coeficiente, sería igual a 1 sobre t por la integral desde 0 a t de f de t de e a la j n omega 0 de t. Si nosotros sustituimos el coeficiente en la serie, tendríamos entonces que f de t sería igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de 1 sobre t por la sumatoria de f de t por la integral de f de t desde 0 a t de e a la menos j n omega 0 de t diferencial de t, que multiplica a e a la j n omega 0 de t. Pero como podemos observar, nosotros hablar del coeficiente y hablar de la función son dos cosas distintas. Vamos a utilizar una variable auxiliar en el coeficiente para no generar confusión. Esa variable auxiliar que vamos a utilizar temporalmente sería x. También es importante que recordemos que omega 0 es igual a 2pi por f y que f es igual a 1 sobre t. Por lo tanto, omega 0 también puede ser representado por 2pi sobre t. En este caso, si nosotros vemos, entonces 1 sobre t puede ser representado como omega 0 sobre 2pi. Este término lo vamos a usar para sustituirlo aquí, pero solo la parte correspondiente al 2pi, 1 sobre 2pi, iría dentro de la integral y la parte de omega 0 iría fuera de la integral. Y entonces podremos reescribir a f de t como f de t, que es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de 1 sobre 2pi por la integral de 0 a t de f de x e a la menos j n omega 0 de x diferencial de x por e a la j n omega 0 de t. ¿Sí? Recordemos entonces que t tiende a infinito. Por lo tanto, omega 0 lo podemos expresar en términos de delta omega y delta omega tiende a 0. Si nosotros vemos, aquí tendremos las multiplicaciones de n por omega 0 y n viene desde menos infinito, va hasta más infinito y omega es algo muy cercano a 0. Por lo tanto, esta es una variable que nosotros podemos representar como omega, porque es la multiplicación de los valores que va tomando n por el valor pequeñísimo de omega 0. Entonces tendríamos esta sustitución. Recordemos, es importante resaltar que el 1 sobre t se sustituyó por 1 sobre 2pi y omega 0. Entonces ahora podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera. F de t es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de 1 sobre 2pi por la integral de f de x desde 0 hasta t de e a la menos j omega x diferencial de x por e a la j n omega, perdón, n omega, acuérdense que ya es sustituido por omega t delta de omega.
Ojo, aquí acuérdense que tiende a delta de omega y estos dos tienden a omega. Esta integral, recuerden que es la integral de la función en el periodo completo. Y esta integral puede ser de 0 a t, o también puede representarse como la integral de menos t entre 2 a t entre 2. En este caso utilizaremos esta segunda, y recuerden el valor al que tiende t. T tiende a infinito, por lo tanto esta integral sería igual a una integral desde menos infinito hasta infinito. Entonces la función dijimos que puede ser representada por una integral desde menos infinito hasta infinito, y tenemos que esta sumatoria con este delta omega también no es otra cosa más que una integral de Riemann que podría ser sustituida de la siguiente manera. F de t es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de 1 sobre 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x e a la menos j omega de x diferencial de x por e a la j omega de t diferencial de omega. Si vemos, entonces tenemos una primera integral interna en términos de x y una segunda integral en términos de omega. Esto no es otra cosa más que lo que se conoce como integral de Fourier. Y se puede regresar o se puede reescribir. Acuérdense que esto de aquí hicimos una sustitución. Esta sustitución sería f de omega, es una función de omega, y es igual a 1 sobre 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t e a la menos j omega de t diferencial de t. Y sustituyendo f de omega en la ecuación de f de t, tendríamos que f de t sería igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de omega por e a la j omega t diferencial de omega. Esto de aquí se conoce como la transformada inversa de Fourier, y esto de acá sería la transformada de Fourier. La transformada inversa de Fourier toma una función en el tiempo y genera una función en la frecuencia, y la transformada directa de Fourier toma una función en la frecuencia y la lleva a una función en el tiempo. ¿Qué nos indica esto? Pues bueno, si se acuerdan, ahora estamos hablando de una función que no es periódica, es una función continua en el tiempo. Repasemos un poco esto. Cuando nosotros hablábamos de la serie trigonométrica de Fourier, entonces teníamos términos en AN, BN y un término único en A0. Estos términos se construían a partir de la frecuencia de la señal, y tendríamos que era la frecuencia multiplicada por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente. Y también los términos para PN eran representados de esta manera. Cuando nosotros vimos la serie compleja de Fourier, entonces ahora teníamos una representación que era mucho más práctica. Estaba centrada en 0 y teníamos términos en omega y menos omega. 2 veces omega y menos 2 veces omega.
y teníamos una magnitud y una fase. Y entonces la fase también se iba dando de manera discreta en términos de omega. En la transformada de Fourier, básicamente lo que tenemos ahora es igual que la serie compleja de Fourier, pero el espectro es continuo, tanto en magnitud como en fase. ¿Por qué? Porque estamos representando a funciones que son continuas en el tiempo y que no son periódicas, es decir, que son válidas para todo t y por lo tanto también son válidas para todo omega. Es así como la transformada de Fourier nos permite reconocer el comportamiento de una señal en términos de la frecuencia. Recordemos una función, ¿sí? Una función periódica, vamos a decir que tenía un periodo 2π y que tenía una magnitud de 1. Si nosotros sacábamos la serie trigonométrica de Fourier de esta función, tendríamos que A0 sería igual a 0 porque era el término promedio. El AN vamos a tener los términos en n igual a 1, 3, 5, 7, los armónicos. Entonces tendríamos funciones en omega 0, 3 omega 0, 5 omega 0, y en Bn tendríamos algo muy parecido, ¿sí? En este caso, Bn también corresponde con 0. Entonces, estos términos cada vez se van haciendo a 0. Si nosotros sacamos la serie compleja de Fourier de la misma señal, lo que vamos a tener son términos muy similares en omega 0, en 3 omega 0, en 5 omega 0 y su contraparte negativa, menos omega 0, menos 3 omega 0, menos 5 omega 0 y su parte correspondiente a la fase. En la parte de la transformada de Fourier de esta función, que ahora sí tomaríamos una función que nada más corresponde con este pequeño cuadrito y acá en el resto se hace 0 para poder reintegrarla, entonces nos va a quedar algo muy parecido. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nosotros ahora podemos tener cualquier función que no cumpla las condiciones de periodicidad. Supongamos que es una función que está transmitiendo datos y entonces el periodo no es constante, y ya con la herramienta de la transformada de Fourier podemos imaginarnos que el espectro de esta señal va a ser muy parecido al espectro de esta señal, pero a diferencia de estas que correspondían con espectros discretos, ahora vamos a tener un espectro continuo que vamos a representar a la señal.